Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la tarea número 2, que es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, nos vamos a encontrar con términos eh, como eh, cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. Y vamos a encontrar términos como cuantificadores existenciales negativos y cuantificadores universales negativos también, ¿cierto? Entonces, digamos que en la medida de las posibilidades, digamos, vamos a tratar de esclarecer todos esos términos que nos ayuden y que nos permitan, eh, pues, de una u otra cosa, de una u otra forma, perdón, poder entender claramente, ¿vale? Entonces, el objetivo que tenemos trazado para hoy pues es identificar los tipos de cuantificadores. Dos, identificar y clasificar las proposiciones categóricas de un argumento. Después diferenciar la cualidad, la cantidad de una proporción categórica de una forma estándar. Establecer el tipo de proposición que se puede presentar entre las proposiciones categóricas. Y por último, tipos de razonamientos. Listo. Vale. En tipos de razonamientos, mire que nos vamos a encontrar con algo muy importante que están dentro de la tarea y es identificar cuándo un razonamiento es inductivo y cuándo un razonamiento es deductivo. Entonces, ¿pero qué es un cuantificador? Entonces decimos que cuantificador es una expresión, ¿cierto? Con la que nos pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición, pero ¿eso cómo sería? Entonces, las expresiones utilizadas como cuantificadores suelen ser todos, algunos, ningunos, no todos, solo uno. Entonces, digamos que esas son las expresiones que se asocian a los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, tenemos algunos ejemplos. Y uno de esos es, todos los estudiantes son aplicados. Si bien es cierto, mire que tenemos acá un cuantificador y es todos. Ve que nos hace parte de la expresión. Entonces, todo representa la parte de el cuantificador. Y otro sería, perdón, y otro sería, algunos estudiantes tienen dificultades, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo identificamos esos cuantificadores? Entonces, primero que todo, hablamos de los cuantificadores como cuantificador universal. Recuerda cuando yo les había dicho a ustedes íbamos a hablar de términos de cuantificador universal, íbamos a hablar de términos de cuantificador existencial y íbamos a hablar en cuantificador existencial único. Entonces, cuando hablamos de un cuantificador, en este caso, cuantificador universal, siempre, ¿sí? Vamos a hablar para todo, todos, ¿sí? Todos. Entonces, cuando hablamos de un cuantificador universal, decimos para todo X que pertenece a, entonces, P en función de X, ¿cierto? Entonces, decimos acá, mire cómo se dice simbólicamente, ¿cierto? Y en un lenguaje ya más descriptivo, podemos decir, para todo X que pertenece a, se cumple que P en función de X. Esta P en función de X, en últimas termina siendo como la proposición, ¿cierto? Lo que complementa de una u otra forma como esa proposición. Luego, cuando hablamos de un cuantificador existencial, ¿sí? Entonces vamos a decir, existe al menos un, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, existe al menos un X que pertenece a tal que P en función de X. Y lo podemos decir también en la parte de abajo donde dice de la manera más descriptiva, dice, existe al menos un X en A que cumple P en función de X. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un cuantificador existencial único, ¿cierto? Existe un único. Eso hay que identificarlo. Y mira que a diferencia de las notaciones anteriores, por ejemplo, el cuantificador existencial, mire que tenemos acá el cuantificador existencial, pero está acompañado
¿de qué? En este caso nosotros le llamamos dentro de las matemáticas como eso se llama, se me fue la paloma, factorial, ¿sí? Entonces, existe el cuantificador existencial acompañado de un factorial. Pero en últimas, ¿eso qué significa? Entonces decimos, existe un único X que pertenece al conjunto A tal que P en función de X. ¿Y cómo lo podemos describir? También lo podríamos decir como existe una única X en A que cumple PX. Básicamente, eso no les va a quedar muy claro a primera vista porque, digamos, esto es más descriptivo y matemático. Cuando ya comencemos a hacer los ejemplos es cuando vamos a ver efectivamente cuándo estamos utilizando un cuantificador universal, un cuantificador existencial y cuándo un cuantificador existencial único. Entonces, cuando hablamos de un cuantificador universal afirmativo, porque también recuerde que hay cuantificador universal negativo, entonces hablamos, por ejemplo, miren, todos los artistas son creativos. En este caso, estamos hablando de un ¿qué? Un cuantificador universal afirmativo. ¿Por qué? Porque están todos, ¿cierto? La cualidad son. Entonces, bueno, a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí señor. Bueno, sí, sí. Digamos, los cuantificadores llevan una sola palabra que los identifica, claramente. Claramente así es. Bueno, entonces cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de un cuantificador universal negativo, entonces mira acá que tenemos lo siguiente. Ningún político es corrupto. Y la negación, así como lo hacíamos en las proposiciones, recuerda que tenía un símbolo que identificaba las proposiciones, la negación de una proposición, pues acá la negación se denota con un símbolo de esta manera. ¿Sí? Cuando hacemos un ¿qué? Un cuantificador universal negativo. Ahora, un cuantificador existencial afirmativo. Pilas porque estamos hablando, los dos primeros son universales. Este es que al menos uno pertenece al conjunto. Entonces, cuantificador existencial afirmativo. Decimos, algunas personas son responsables, ¿sí? Dentro de un conjunto, cualesquiera, de personas, al menos hay algunas personas que son responsables, ¿cierto? Por eso es que el cuantificador universal marca todo. El existencial quiere decir que al menos un elemento de ese subconjunto o conjunto tiene esa cualidad, ¿cierto? Entonces acá dice, algunas personas son responsables y el cuantificador existencial se denota con la letra E al revés, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de un cuantificador existencial negativo, ¿cómo creerían ustedes que puede quedar? Un ejemplo normal. Pues acá les traigo algunas estrellas no son de color amarillo. Entonces, al menos una no es de color amarillo, ¿cierto? Al menos algunas estrellas no son de color amarillo. Entonces, ahí podemos ver que efectivamente tenemos los cuatro ejemplos de las proposiciones, bueno, en este caso los cuantificadores universales y existenciales, pero aún queda faltando uno, ¿cierto? ¿Cuál creerían ustedes? El cuantificador, ¿qué? Cuantificador existencial único. Vale, cuantificador existencial único. Y entonces cuando hablamos del cuantificador existencial único, un ejemplo puede ser, hay un único equipo ganador. O sea, imaginémonos ¿qué? Un campeonato, ¿cierto? Y ahí podemos utilizar nosotros nuestro cuantificador existencial único. Porque vamos a decir, al menos hay o existe un único equipo ganador. Entonces, ahí estamos utilizando lo que es un cuantificador existencial único, ¿vale? Bueno. Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta acá. Resulta que cuando estamos hablando
de un cuantificador universal, ¿cierto? Y hablamos de una equivalencia, eso quiere decir que esta expresión que está al lado izquierdo es totalmente igual a la expresión que está al lado derecho. Cuando encontremos esto, esa flechita con doble, o sea, como un bicondicional, quiere decir que es una doble implicación y que por lo tanto esto que está acá es igual a esto que está acá. Entonces, mire que tenemos lo siguiente. Dice así, todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Esa es la primera. O sea, es el cuantificador universal, ¿cierto? Cuantificador universal. Pero tenemos la siguiente. Dice, no es cierto que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea. Dígame si esto no es totalmente igual. Miren, si decimos, no es cierto que algunos estudiantes no leen, quiere decir que está negando algo que no está pasando. Entonces, miren que en últimas, esto que está acá al principio, que es universal, ¿cierto? Que es un cuantificador universal que tiene todos los estudiantes leen la guía, quiere decir que no es cierto, ¿cierto? No es cierto para que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea. ¿Sí? Entonces, sí entendieron esta equivocación. Por favor, me dicen por el chat si realmente entendieron. ¿Sí entendieron esta equivalencia, por favor? ¿Me escriben por el chat? ¿Cierto? Fácil. O sea, leamos detalladamente, leamos detalladamente. Dice así, todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Entonces, eso quiere decir que todos la leyeron, ¿cierto? Que todos leyeron la guía. Ahora, eso me dice que es equivalente a un cuantificador existencial negativo, pero negando también la proposición. Entonces, ¿qué quiere decir? No es cierto, ¿cierto? No es cierto que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea. Quiere decir que está negando que efectivamente no hay un estudiante que no haya leído, o sea, que todos la leyeron. Entonces, básicamente eso es. Ahora, mire que tenemos acá un cuantificador universal negando la proposición, ¿cierto? Es equivalente a una negación del cuantificador más la proposición. Y entonces tenemos este ejemplo. Póngale cuidado. Miremos acá. Leamos detalladamente eso de los cuantificadores y todo lo que tiene que ver con lógica. Hay que leerlo detalladamente porque, pues, así es que se entiende, ¿no? Entonces, decimos, póngale cuidado. Todos los estudiantes, ¿ve? Todos los estudiantes, quiere decir que tenemos el cuantificador universal. No son desordenados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todos los estudiantes no son desordenados. O sea, que son ordenados. Entonces acá en la segunda me dice que es una equivalencia. ¿Por qué? No existe algún estudiante que sea desordenado. ¿Ve? O sea, me quiere decir que todos son ordenados. ¿Entendido ahí? Por favor, me confirma si entendieron esa equivalencia es tan amable. ¿Sí? Ah, ok, listo, vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Y básicamente con eso abarcamos en gran parte lo que tiene que ver con cuantificadores universales, cuantificadores existenciales y, bueno, desde la dimensión, partiendo de cuantificador universal, positivo y negativo, cuantificador existencial positivo, negativo y cuantificador único. Bueno, ahorita vamos a entrar a algo dentro de la tarea que se llama proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas, entonces hablamos que, ¿qué son esas proposiciones categóricas? Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo nos referimos a las letras S y P. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Pilas. Recuerden que nosotros habíamos dicho que una proposición no puede ser una pregunta, ni puede ser una frase de admiración, porque una proposición tiene que tener un criterio de validez y tiene que ser o verdadera o tiene que ser falsa.
No pueden ser ambas a la vez. No puede ser que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. Tiene que ser o falsa o tiene que ser verdadera. ¿Vale? Y cuando hablamos de categórica es porque le agregan o le asignan una cualidad o cantidad en la proposición. Y entonces nos hacemos la pregunta acá. ¿Qué será eso de cualidad y qué será lo de cantidad? Entonces, en un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo, ¿sí? Recuerde que en español uno básicamente mira eso, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo, complemento. Pero en este caso vamos a hablar de dos elementos fundamentales y es el sujeto y el predicado. Sujeto, aquello de qué o de quién se habla, ¿cierto? O sea, cosa, animal o algo de que se va a hablar. Y el predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto. O sea, nos referimos al sujeto. Entonces, por ejemplo, ningún soltero es casado. En este caso, el sujeto es el soltero y el predicado es el casado. Algunas Honda no son fabricadas en Japón. ¿Qué quiere decir? Honda es el sujeto de quien se habla y fabricados en Japón es el predicado. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Por favor, ¿me confirman? Ok, vale, perfecto, muy bien. Bien. Es importante, que vayamos entendiendo para... Bueno, entonces acá, se clasifican según su cualidad. Entonces, ya vamos a identificar ahí. ¿Qué es una cualidad? Entonces, que sean afirmativas, o sea, negativas. Entonces, cuando uno habla, ¿cierto? Cuando uno habla de afirmativas, entonces, pongámosle cuidado a esta. Dice, cuando el predicado es compatible con el sujeto. Es afirmativa cuando el predicado es compatible con el sujeto. Y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se entiende? Entonces, miremos. Entonces, según su... Esta es la cualidad, ¿no? Esta es la cualidad. Cualidad, recuerden, cualidad es que es afirmativa o negativa. Y es afirmativa cuando el predicado es compatible con el sujeto. Negativa cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Ahora, la cantidad. Entonces, cuando hablamos obviamente de una singularidad o particulares. Cuando hablamos de particulares, en este caso se refiere a un o a algunos elementos de la clase del sujeto. A algunos. Entonces, algunos quiere decir que es particular o singular. Y universales cuando se refiere a todos los sujetos de la clase del sujeto. Es decir, universales, todos o puede ser ningunos, ¿cierto? Todos o ninguno. Entonces, mira acá. Acá tenemos un ejemplo. S es P. Entonces quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado, afirmativa. S no es P. S no es P. Quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado y por lo tanto es negativa. ¿Listo? S es P. Quiere decir que es afirmativa. S no es P, es negativa. Entonces, mire acá. Esta es la estructura que... A ver, veo que están escribiendo. Compatible es la relación, sí, la relación que existe entre el sujeto y el predicado. Todas las ondas son fabricadas en Japón. O sea, es una afirmativa. ¿Sí? Porque en este caso existe digamos, existe una relación entre el sujeto y el predicado. Johaider. Muy bien. Vale. Entonces, mire que tenemos acá la estructura de, eh, de la tablita que ustedes tienen que construir en el punto número 3 de la actividad. Y entonces decimos, estos son los tipos de proposiciones. Entonces vamos a hablar.
Cuando se habla de una universal afirmativa, se expresa con la letra A y decimos, todo S es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. ¿Listo? Bueno, ahorita. Universal negativa, proposiciones y se denota con la letra E. Ningún S es P. O todo S no es P. ¿Ok? Miren, miren que tenemos todos y ningún. Si nos damos cuenta, todo representa todos los elementos de un conjunto. Ninguno representa ningún elemento de un conjunto. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de una universalidad. Y cuando hablamos de una universal, pues está enmarcado dentro de un cuantificador universal. Entonces, el cuantificador universal, negativo, cuantificador universal o cualidad negativa. Ahora, particular afirmativa. Proposiciones I. Algunos S son P, cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y particular negativa. Proposiciones O. Algunas S no son P, ¿cierto? Algunas S no son P. Entonces, en este caso, mire que estamos hablando de algunos, de algunas, ¿sí? Estamos hablando de un cuantificador, en ese caso, digamos, podríamos hablar de particularidad, por lo cual, en este caso, pues en la última parte que se denota con la O, es un cuantificador particular de cualidad negativa. ¿Listo, chicos? Entonces, mire que vamos acá a tener y nos encontramos con esto, ¿cierto? Nos encontramos con esto. Y resulta que de acuerdo a, porque lo que tenemos que es relacionar dos proposiciones, ¿verdad? Dos proposiciones. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una proposición que está y que es universal afirmativa y otra proposición que es universal negativa, vamos a decir que son contrarias. Contrarias. Si decimos que es una universal afirmativa y que la otra afirmación o la otra proposición es una particular afirmativa, tenemos que decir que son subalternas. Si decimos que es una universal, la primera proposición es una universal afirmativa y tenemos una particular negativa, decimos que son contradictorias. Si tenemos una particular afirmativa y tenemos una particular negativa, entonces decimos que son subcontrarias. Y por último, si tenemos una universal negativa y una particular negativa, decimos que son subalternas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Resulta de que tenemos un ejemplo acá. Dice, la primera proposición dice, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Pónganme mucho cuidado acá, por favor. Todos los automóviles son consumidores de gasolina. La otra proposición es, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, miren que vamos a identificar el cuantificador. El cuantificador de la primera es todos y el cuantificador de la segunda es ningún. Si nosotros nos vamos acá atrás, en este caso, todo ese es P, o sea que quiere decir que la primera es una universal afirmativa. ¿Y qué dirían ustedes que es la segunda proposición? ¿Qué sería la segunda proposición? ¿En cuál estaría? Universal negativa. Bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la acomodamos, ¿no? El término sujeto es de quien se habla. Entonces, del automóvil, ¿cierto? Los automóviles. Y el son, en este caso, es la cualidad o la cópula. Es, en este caso, qué pena ahí. Consumidores de gasolina es el predicado. Entonces, en este caso, todos los automóviles son consumidores, ningún automóvil es. Entonces, vamos a ver que acá nos dice ya, universal afirmativa y universal negativa. Y decimos que son contrarias.
contrarias, ¿cierto? Contrarias. ¿Entendido hasta ahí? Por favor, ¿me confirman? Vale, vale, perfecto, muy bien. Bueno, de eso se trata que en la medida que vayamos avanzando se vaya entendiendo. Luego, tenemos acá, vamos a ver, todos los automóviles son eléctricos, es la primera proposición. Q, algunos automóviles son eléctricos. Entonces nos damos cuenta que la primera es una universal afirmativa porque están todos, ¿no es cierto? Y la otra es una particular afirmativa. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes qué creen? Recuerden, automóviles es el sujeto y eléctricos es el predicado y los que la relacionan a ellos dos es la cualidad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la relación que existe entre ellas, entre esas dos proposiciones categóricas? ¿Son afirmativas? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Son contrarias? ¿Son alternas? ¿Son contradictorias? Subalternas, muy bien. Muy bien. Subalternas, claro, porque es que la primera es una universal afirmativa y la segunda es una universal, una particular afirmativa. Y a relacionarte, a relacionarlas quedan como subalternas. ¿Vale, chicos? Muy bien. Bueno, acá vamos a hacer otro ejemplo. Todos los bancos, acá sí se la voy a dejar a ustedes para que me la digan. Todos los bancos son poseedores de riqueza. Algunos bancos no son poseedores de riqueza. Entonces, ahí vamos a ver. La primera sabemos que es una universal afirmativa y la segunda es una particular negativa, ¿cierto? Los cuantificadores es todos y algunos. El término sujeto es bancos, bancos. La cualidad o cúpula es son o no son. Y el término es poseedores de riqueza, poseedores de riqueza. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la relación que existe entre las dos proposiciones categóricas? Bueno, vamos a ver. Ahí está el del ejemplo anterior. Contradictorias. Muy bien. Contradictorias. Ese cuadrito, chicos, ese cuadrito ustedes la tienen que tener en una hojita, en sus cuadernos, en su blog de notas, para que ustedes no se les vaya a olvidar, ¿cierto? Es importante que lo tengan a la mano, porque pues ahí es donde ustedes van a descubrir qué tipo de relación existe, si son contradictorias, subalternas o en su defecto cualquiera de las opciones que están ahí. ¿Listo, chicos? Muy bien. Bueno, básicamente eso es en cuanto a lo que tiene que ver con cuantificadores y proposiciones categóricas. Mire que todo va teniendo una relación, ¿sí? Si nosotros logramos identificar y que nos quede claro lo que tiene que ver con cuantificadores universales, existenciales, cuantificadores únicos, en sus dos perspectivas, es decir, cuando hablamos de un universal positivo o de negación, un existencial en ambas dimensiones, o en su defecto el cuantificador único, y ahí hablábamos de proposiciones categóricas, entonces vamos a entenderlo con mucha facilidad. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué es un razonamiento? ¿Qué es un razonamiento? Y uno dice, bueno, razonamiento está relacionado con el pensar, el proceso de pensar. Entonces, el razonamiento es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un término de pensamiento. Entonces, la palabra razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, y junto con el sufijo iento, que significa resultado de algo. Y entonces, acá tenemos dos tipos de razonamiento. En lo que tiene que ver razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Y básicamente cuando nosotros vamos a hablar del razonamiento deductivo, pues decimos que el razonamiento deductivo es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general, hacia lo particular. Es decir,
de algo que en general va deduciendo conclusiones particulares. Y entonces decimos, características de un razonamiento deductivo. Primero, establece conclusiones a partir de generalidades, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué es una generalidad? Le voy a poner un ejemplo muy claro. Resulta de que ustedes, una generalidad entre las matemáticas, ¿sí? Una generalidad entre las matemáticas es, por ejemplo, ustedes conocen el teorema de Pitágoras en geometría. Y ese teorema de Pitágoras se aplica única y exclusivamente a triángulos que sean rectángulos, ¿cierto? A triángulos que sean rectángulos. Y esa es la generalidad. Sabemos que única y exclusivamente ese teorema es aplicado a esa clase de triángulos y obviamente a su aplicación en el medio. Pero entonces eso es una generalidad. Entonces se establecen conclusiones a partir de generalidades. Algo que ya ha sido demostrado y que sirve dentro de un contexto. ¿Vale? Eso, básicamente. Pero ustedes tienen que llegar a algo que sea concreto, ¿no? Bueno. En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida las premisas. Es decir, las premisas tienen que estar inmersas dentro de ese razonamiento, dentro de la conclusión. Sus conclusiones son rigurosas y válidas. ¿Qué quiere decir? Que tiene un criterio de validez o de falsedad. Y por último, no genera por sí mismo un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo. Es decir, lo que hacemos dentro de un razonamiento deductivo es reafirmar algo que posiblemente puede ser verdadero o falso, pero no crea conocimiento. No crea. Lo que uno hace es esa demostración de algo que puede que sea verdad o puede que sea mentira. ¿Listo? Entonces, decimos que, pues, que parte de lo general y llega a lo particular y que en el área de aplicación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las matemáticas, ¿cierto? Uno en las matemáticas encuentra mucha aplicación y es en el área del conocimiento, ciencias formales como la matemática y la lógica. Y acá entonces acá tenemos ¿qué? El binomio de un cubo, ¿no? Entonces, esto es la demostración de manera formal, ¿sí? Perdón, el binomio cuadrado, perdón. Es el binomio cuadrado aquí, chicos. Entonces, digamos que tenemos el cuadrado y que se puede distribuir en diferentes áreas y que la suma de todas esas áreas puede ser el binomio cuadrado. En este caso, el binomio cuadrado perfecto. Muy bien. Bueno. Ahora, un ejemplo de razonamiento deductivo. Leamos bien detalladamente esto. El Everest es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, toda otra montaña del mundo es más baja que el Everest. Obvio, obvio. Partimos de la premisa inicial. El Everest es una montaña más alta del mundo. Es una generalidad. Sabemos que es una premisa que es general, porque sabemos por muchas investigaciones y por muchas razones que el Everest es la montaña más alta del mundo y que por lo tanto las otras montañas son más bajas. Entonces decimos que es un razonamiento. En este razonamiento utilizamos el razonamiento deductivo, ya que se parte de generalidad para llegar a una particularidad, ¿sí? Y la particularidad es que las montañas del mundo son más bajas que la montaña del Everest, ¿no? Y entonces es deductivo, deductivo. Ahora, le voy a mostrar eso ya. Todo número racional es de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Por lo tanto, 0,4545 periódico es racional. Claro. Nos damos cuenta que esta P sobre Q es la definición formal, de número racional. Y sabemos que un número racional es todo número que me permite hacer la transformación en que me quede la forma P sobre Q. ¿Y qué es la forma P sobre Q? Pues que me quede como un fraccionario, ¿cierto? Pero que ese Q que está abajo, ese Q que acompaña la fracción,
tiene que ser diferente de 0, porque si no es diferente de 0, al convertirse a 0, deja de ser una fracción. ¿Entendido ahí? Entonces, si Q es igual a 0, entonces no cumple con la condición y por lo tanto no estaríamos hablando de un razonamiento deductivo, porque partimos de algo que es totalmente válido dentro de las matemáticas. Ya le dibujé la granja tan. Profe, o sea que, bueno, decir algo no entendí. Sí, Johaider, ¿qué no entendiste? La verdad. Johaider, póngale cuidado. Cuando uno está hablando de un razonamiento deductivo, yo quiero que se metan algo acá. Cuando uno está hablando de un razonamiento deductivo, quiere decir que parte uno de unas premisas que son totalmente válidas, dentro de una generalidad, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, ahí hablábamos de este ejemplo. Miren, tenemos que P sobre Q con P y Q siendo enteros y que Q tiene que ser diferente de 0. ¿En qué se me convierte eso? En una generalidad dentro de las matemáticas. Esta definición que está acá es una definición formal de las matemáticas para los números racionales. Entonces, al convertirse en una verdad, es una generalidad entre las matemáticas y es una proposición que me permite a mí particularizar en ciertos aspectos. Entonces, el decir 0,4545 periódico quiere decir que es un número racional porque es un número racional periódico. Y este número que es 0,4545 periódico, yo lo puedo convertir, hay un tratamiento obviamente, y lo puedo convertir en P sobre Q. Y entonces ahí, ¿ves? Que partimos de una generalidad de algo que es aplicado dentro de las matemáticas y que la aplicamos dentro de un concepto que es número racional y podemos llegar a algo particular, en este caso decir que 0,4545 es un número racional. ¿Listo? Entonces, bueno, el argumento de eso es, se utiliza el deductivo ya que a partir de los hechos conocidos como P sobre Q es racional, teniendo en cuenta de que 0,454545 es igual a 45 sobre 99 y se deduce que 0,45 periódico es racional, en otras palabras, se parte de la generalidad para llegar a una particularidad. ¿Listo, chicos? Entonces, en este caso, decimos que es un razonamiento deductivo. Bueno, ahora, para que les quede un poco más claro, ustedes cuando hicieron la demostración en la tarea número 1 de las proposiciones, lo que hicieron fue un razonamiento deductivo, porque partieron de unas premisas y para demostrar esas premisas necesitaron utilizar unas leyes. Y esas leyes son verdad dentro de las matemáticas y más propiamente dentro de la lógica. Entonces comenzaban P y sacábamos la simplificación. Entonces, en este caso, la simplificación ¿en qué consiste? En que yo tengo P o Q, entonces puedo tener a P. Y en este caso, pues, la simplificación de 3, ¿no es cierto? Ahora, también podría tener la simplificación ¿de qué? De 3 y puedo obtener a R, ¿cierto? Claro. ¿Ve? Entonces, mire que tenemos la demostración acá y partimos de una generalidad dentro de las matemáticas que son estas leyes para poder demostrar y llegar a una particularidad. Mire, para obtener S tenía que utilizar A1 y 4 y utilizar el modo ponendo ponens, ¿cierto? Para obtener a Q, ¿cierto? Utilizaba a modo tolento tolens. Y ya por último, ¿qué hacía? Necesitaba llegar a Q y S. Entonces, mire que tenemos la adjunción y tenemos la conjunción. Es decir, la unión entre la premisa
En este caso, estaríamos hablando de la premisa 6 y 7. ¿Listo? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que es una demostración por medio de un razonamiento deductivo. ¿Listo? Exacto, muy bien. Las leyes son un tema general que ya se conocía, claro, obviamente. Por esa razón, se parte de una generalidad y se llega a una particular. Muy bien, Jimena. Bueno, seguidamente vamos a hablar de un razonamiento. Da vuelta a ese tipo de razonamiento, ¿verdad? Entonces, tipos de razonamiento y vamos a hablar del razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Pues resulta de que el razonamiento inductivo, después del razonamiento deductivo, nos encontramos con el razonamiento inductivo, que por el contrario de la anterior parte de particularidad hacia lo general. O sea, al contrario, ¿no? A partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno de razonamiento inductivo para llegar a la conclusión de características generales. Por ejemplo, las características son, se basan en la observación de hechos y fenómenos, generalizan a partir de las observaciones, sus conclusiones son probables, o sea, no pueden ser, no se sabe si realmente funciona o no funcione, tiene un objetivo de generar conocimiento nuevo. Entonces, dirección de razonamiento de lo particular a lo general y el área de conocimiento en la experimentación. Mira que siempre que ustedes miren, un razonamiento inductivo, ¿cierto? Este va a estar asociado a lo que tiene que ver con la experimentación. Y entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes hagan un experimento y hagan una hipótesis, que probablemente puede que pase o no pase, ahí ustedes están aplicando un razonamiento inductivo, porque parten de particularidades que no pueden ser verdaderas ni falsas y es algo hipotético totalmente y es experimental. Por esa razón, dice que este tipo de razonamiento lo que hace es generar conocimiento, porque puede que esto genere más conocimiento en términos experimentales. Cuando uno hace una investigación, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso particular, las personas que están haciendo una maestría y están haciendo un proceso de investigación, ¿cierto? Y esa investigación es aplicada. Resulta de que ellos están aplicando este tipo de razonamientos inductivos, porque tienen que partir de la observación y es totalmente dinámico. Entonces, resulta de que en últimas no hay algo que me diga, no, pues que yo tengo que llegar a tal lado. No. Puede que ustedes comiencen con una hipótesis, pero al finalizar la investigación, esto me genere otro tipo de conocimiento. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? Vale, perfecto, muy bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo acá. Mire este ejemplo y este ejemplo es muy particular. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes, ¿cierto? Hace un año. Él notó que si el siguiente año caería el martes y creería que el miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mis cumpleaños volverán a caer el lunes dentro de 7 años. Eso es un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque él se fijó, él siguió un patrón, ¿cierto? Él siguió un patrón que posiblemente puede que sea verdad, o puede que sea mentiras, o puede que no tuvo en cuenta el año bisiesto, o algo así por el estilo. Entonces, digamos, él dijo, no, pues como es, como el primer año me cae el lunes, el siguiente el martes y el siguiente el miércoles, pues dentro de 7 años vuelve a caer otra vez el lunes. Entonces, estás usando razonamiento inductivo, ¿por qué o por qué no? Entonces, resulta, sí, está usando razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Notó similitud y diferencia entre el día que cae los cumpleaños de cada año para los 3 años que se analizó y notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. B. Generalizó las observaciones asumiendo el patrón de continuencia, o sea, es decir, que continuaría. Y C. Formó una conjetura, es decir, hizo una propia es decir, hizo una hipótesis de lo que podía pasar.
aunque no dijo exactamente su conjetura, fue si mis cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días después que mis últimos cumpleaños. Nota que él incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción, aunque no es necesaria en ese proceso de razonamiento inductivo. La respuesta es sí. Él usó razonamiento inductivo e hizo unas conjeturas sobre el patrón más grande y generalizó algunas observaciones específicas. ¿Sí me dice entender en ese proceso, chicos? ¿Sí entendieron ese ejemplo? ¿Y por qué uno, cuando está hablando de un proceso de razonamiento inductivo, es muy diferente a hablar de un proceso o un razonamiento deductivo? Por favor, me confirma. Vale. Bueno. Bueno, creo que hay una niña que quiere entrar. Bueno. Entonces, argumento. Vamos a ver otro ejemplo acá. Dice, cuando Julián manejó auto, evita distraerse con pantalla ya que puede ocasionar un accidente de tránsito. Julián distribuye encomiendas en el carro de la empresa todo el día y además de manejar carros es una actividad que requiere estar atento y evitar distraerse con pantallas. Por lo cual, si manejas el carro de la empresa, debes estar atento y no distraerse con aparatos electrónicos. Mire que ahí nos damos cuenta que hay particularidades, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de una argumentación, ¿cierto? Y el razonamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de las premisas particulares se llega a una conclusión general. O sea, no quiere decir que sean totalmente válidas, solamente que son generales. Y por lo tanto, estamos hablando de un razonamiento inductivo. Bueno, esta es la mecánica de la experimentación y de los tipos de razonamiento. Resulta de que, por ejemplo, uno parte de una pregunta, uno dice, ¿por qué estará pasando eso? Y comienza uno a pensar, ¿cierto? Comienza uno a pensar y a formar hipótesis. Y entonces está haciendo un proceso o un pensamiento inductivo. Ya cuando hace hipótesis y llega a algo totalmente experimental, entonces ya se crea una ley y llega usted y comienza a hacer procesos de deducción. Entonces, ¿cómo? Teorías, leyes, modelos y, eh, y después con eso lo que hace es aplicarlo a la sociedad para que sea totalmente válido. Entonces hace una contrastación. Y esa es la mecánica del pensamiento, chicos. Esta es la mecánica del pensamiento y de la investigación. ¿Vale? Bueno, eso básicamente es, les voy a explicar ahí rapidito, qué es lo que tienen que tener en cuenta para la resolución de la tarea número 2. Primero que todo, chicos, espero que ya hayan entrado al foro y hayan escogido la letra que van a trabajar, ¿cierto? Recuerden, chicos, es importante, es trascendental que hagan ese proceso, porque cuando vaya a revisar tareas o las actividades subidas, no es posible de que hayan repetido la misma letra y los mismos ejercicios. Eso se le anula el trabajo. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso, ¿vale? Pues se dirigen acá y le van a dar aquí en la parte del foro de discusión, ¿no? Entonces ahí van a darle y ahí van a escribir su letra. Recuerde que la fecha de inicio fue el 5 de octubre y la de finalización es el 25 de octubre, ¿vale? Ok, bueno. Recuerde que pues hay un ejercicio por cada uno de las temáticas que expliqué ahorita, ¿no? Acá, pues, esta es la bibliografía para cada uno de los ejercicios. En la guía la encuentran, ustedes encuentran esta bibliografía en el qué, en la guía. A ver, ahorita hablamos sobre ese tema, ¿listo, Karen? Bueno, bueno, vea, estas son las páginas que tienen que leer. No se pongan a leer más de lo necesario. Para eso se especifican unas páginas para que ustedes, de una u otra forma, no se estresen con tanto trabajo y se limiten además de la ayuda que yo les doy con los videos, ¿no? Porque creo que los videos son fundamentales. Este tipo de bibliografía es lo que ustedes tienen que incluir
dentro del trabajo, toda. Bueno, entonces, acá en el primer punto, pues básicamente identificar, ¿cierto? El cuantificador universal o existencial en su defecto que tengan que hacer. Entonces, completar de tal manera que sean algunos o ninguna de acuerdo a cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Definir la parte simbólica, como se escribe, ¿cierto? Así como lo hicimos nosotros al principio, si es negativa o si es una existencial, si es una universal negativa o en su defecto cualquiera de las que sea. Y luego de eso, ¿qué tipo de cuantificador? Entonces, estamos hablando de si es un cuantificador universal, si es un cuantificador existencial, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta, chicos. Mire, por ejemplo, acá, el primero, eh, cuantificador existencial. Entonces, eh, en este caso, estaríamos hablando de lo que tiene que ver con el América del Sur. ¿Listo? Entonces, existe un X que pertenece al conjunto universal, donde X es el América del Sur. Entonces, estamos hablando de un cuantificador existencial. La negación del para todo X, ¿sí? Para todo, negando para todo X que pertenece al conjunto universal, X es una vuela. ¿Listo? Entonces, en este caso es importante que tengan en cuenta eso, es ese paso del lenguaje natural al lenguaje simbólico. ¿Listo, chicos? Para el segundo ejercicio, pues lo que tiene que hacer es la identificación de la cuantificadora y la cualidad. Ya saben cuál es la cualidad, ¿no es cierto? Clasificación de proposiciones y construir 3 proposiciones categóricas de la misma temática, ¿no? Entonces, en este caso decimos, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático son del primer semestre. Entonces, en este caso, el cuantificador y la cualidad. El cuantificador es algunos y la cualidad es son, ¿no? Mira, clasificación de la proposición es una particular afirmativa porque estamos hablando de algunos estudiantes y ahí tenemos que construir. Entonces, cuando hablamos de universal afirmativa, todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático son del primer semestre. Si es una universal negativa, todos los estudiantes del curso de pensamiento no son del primer semestre. Y particular negativa, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no son del primer semestre, ¿vale? Bueno. Para el tercer punto, pues ya ustedes vieron cómo expliqué a partir de 2 premisas. Tienen que identificar el cuantificador, el término sujeto, la cualidad de cúpula y el término predicado. Entonces, ya ahí ustedes identifican que son 2 premisas, ¿cierto? En este caso, cuantificador de la primera es todos, el sujeto los insectos, la cualidad es son y el predicado polinizadores. Entonces, en la segunda es Q, algunos insectos no son polinizadores. Entonces, nos damos cuenta acá que identificamos a qué tipo de proposición es, ¿cierto? Y comenzamos universal afirmativa y particular negativa. Y por lo tanto decimos que son contradictorias. Contradictorias, ¿vale? Y por último, mire que tenemos una situación acá. Dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas son, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa de la sangre tienen deficiencia en en las funciones del páncreas. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Para ustedes, ¿qué tipo de razonamiento es ese? Por favor, me escriban en el chat. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Venga, a ver. Deductivo, vamos a ver. Las premisas sanas, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Es una generalidad, porque no quiere decir pues de que una persona totalmente sana podría tener otro tipo de irregularidades en su cuerpo. Vamos a ver qué dice. La premisa 2, las personas con deficiencias de las funciones de los páncreas tienen enfermedades y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Y la conclusión sería
el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en la función de sus páncreas. Entonces, el argumento es deductivo o inductivo. Ustedes me dicen que es deductivo. Y claro que sí. Entonces decimos, el razonamiento utilizado es deductivo ya que a partir de los hechos conocidos como nivel de azúcar en la sangre, se deduce que la deficiencia de las funciones de los páncreas y el estado de salud de la persona, es decir, está directamente relacionado. Recuerde, está directamente relacionado y que es totalmente demostrado. ¿A partir de qué? De la ciencia, chicos. De esta manera, recuerde que la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. ¿Sí? Y muchas gracias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto y estoy presto para solucionarles cualquier duda. Ya les voy a habilitar el ¿qué? Ya les voy a habilitar el micrófono acá. Bueno, ya pueden ustedes habilitar el micrófono y pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Karen. Profe, lo que pasa es que yo pues ingresé al foro, escogí la letra que iba a realizar para mis ejercicios, que es la letra A, Sí, y después, como a los 2, 3 días, una compañera participó y dijo que eligió la misma letra mía. no, Y pues, no, yo no, le escribí, ahí lo que tienes que hacer, Karen, es, ahí usted tiene todas las de ganar. Es decir, la otra compañerita tiene que escoger otra letra. Yo he estado revisando los foros. Digamos, me tocaría que detallar exactamente en qué grupo es y yo le escribo para que ella escoja otra letra porque no se puede repetir. ¿Listo? Porque no se puede repetir. Pero si usted la escribió primero, usted no se preocupe por eso, yo porque le yo, escribí también a ella, yo le dije, compañera, esto qué pena, yo escogí esa letra, y pues hasta el momento todavía no ha respondido, pero pues yo también ya le dejé ahí el mensaje de que yo había elegido esa letra. vale, perfecto. ¿Qué grupo eres tú? No, no, no recuerdo muy bien. Bueno, preguntas sobre Muchas el gracias. CIPAS. El CIPAS que tenemos hoy. Chicos, activen las cámaras, por favor. Ay, no, 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 porque nos asustamos entre todos. Profe, pues agradezco por su tiempo y agradezco porque realmente yo estaba primero perdido que embolatado. Después, delante de los muchachos, le agradezco porque usted ha tenido mucha paciencia, uy, demasiado. Creo que antes no se ha vuelto loco. Entonces, quiero, pues, también agradezco a unos compañeros, profe, porque verdaderamente ellos también han sido son muy buenos amigos y son los que están ahí apoyándolo a uno. Venga, ustedes también tienen paciencia con uno. Y pues, profe, si algo yo le estaré molestando por el WhatsApp, para decir, profe, voy así bien, para que usted mismo me retroalimente y así pues yo cada día más aprendo un poquito más, porque siempre uno es como, pues no brutico, sino que como que uno a veces no entiende bien, pero aún hace el esfuerzo. Agradezco por su tiempo, verdaderamente, y pues la verdad, ahorita sí entendí más un poco todo lo que nos trató de explicar la vez pasada en la otra videoconferencia. Gracias. ¿Vale? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Qué pasó, Jessica? Que iba a hablar y... No, profe, qué pena. No, profe, pues la verdad, pues para mí sí fue un poco más claro, pues ahora la explicación. Profe, no le mentiría donde le diga que me quedó totalmente claro porque no es así. La verdad sí soy un poquitico más lenta en ese sentido para poder coger, pero pues aspiro a que volviendo a ver nuevamente pues, la grabación pueda como pues concentrarme un poquito más, profe, y poder realizar los ejercicios, pero pues sí, profe, la verdad sí, esa retroalimentación a uno le colabora más